Bienvenidos una vez más a su podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación de cada martes. Y el tema del día de hoy, en nuestro episodio número 78, charlaremos acerca del pie diabético. Antes de comenzar de lleno con todo el tema del día de hoy, pues queremos hacer este espacio, como todos los episodios, para recordarles que se suscriban, que le den like o manita arriba a nuestro canal de YouTube, que activen la campanita también para que la misma plataforma les pueda avisar cuando subimos un nuevo episodio del podcast o de alguna otra sección que tenemos en YouTube. Vayan a seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, también donde van a poder encontrar contenido complementario de Lo Bello de Ser Enfermero y también tener un poco más de interacción con nosotros. Además de que pueden enterarse por medio de esas redes sociales acerca de los webinars que nosotros estamos ofreciendo mensualmente para todos ustedes. Actualmente pueden cursar 8 y pueden obtener su constancia de asistencia. De estos 8, todos tienen una valoración adquisitiva o un costo de 20 pesos mexicanos o lo equivalente a 1.3 dólares estadounidenses. Entonces es importante que podamos ir asimilando esta parte de que puedan obtener sus constancias. Están los webinars, las clases disponibles que rondan alrededor de la hora y media, 2 horas, para que ustedes los puedan ver on demand, es decir, a demanda, en el momento en el que ustedes gusten, cuando ustedes gusten y quieran. Y si le quieren dedicar media hora hoy y media hora mañana, lo pueden hacer de esa manera y de todas maneras obtener su constancia de asistencia y participación, avalada, claro, por la Alproe, ¿no? También por la MEMF y pues obviamente por Lo Bello de Ser Enfermero. Asimismo, si requieren alguna constancia por escuchar algún episodio del podcast, tendremos que hacer igual un registro especial y encontrarás este link para que puedas registrar y colocar el número del episodio por el cual tú quieres o requieres una constancia, y también te estaremos haciendo tu constancia de acuerdo a la temática que se trató con un valor curricular, ¿verdad?, de 2 horas. Lo vamos a cerrar absolutamente en 2 horas porque pues bueno, va a involucrar el tiempo en el que nosotros estamos hablando, el tiempo en el que se produjo el episodio y también el tiempo a lo mejor en el que te generamos dudas y decidiste investigar o profundizar acerca del tema. Entonces se va a quedar la constancia de episodio con un valor curricular de 2 horas y las constancias de los webinars, dijimos que las clases duran de hora y media, 2 horas, sin embargo el valor curricular es de 4 horas porque también pues bueno, se generan dudas, se generan conceptos a lo mejor que no conocemos del todo, que no los dominamos y que probablemente pues nos generen esa duda o esa necesidad de buscar algo, ¿no? Y le estamos dedicando un tiempo. Entonces las constancias de los webinars se quedan en 4 horas curriculares y las constancias de los episodios del podcast se quedan con 2 horas de valor curricular. Esta constancia de los podcasts tendrá un valor de 15 pesos mexicanos o lo equivalente a $1 estadounidense. Y para más información, dudas, preguntas o algo que necesiten, estamos para servirles en las redes sociales que antes les mencionamos, en todas como Lo Bello de Ser Enfermero nos pueden encontrar. Esta ocasión, mis bellos y bellos enfermeros, después de tomar un largo descansito, de estar pues con ustedes semana tras semana, decidimos tomar unas ligeras vacaciones y pues quiero reanudar esta semana o este podcast semanal más bien con la frase de la semana, que volvemos a escoger una de Friedrich Nietzsche, que menciona que aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo, ¿no? Entonces la frase que vamos a utilizar, con la cual vamos a estar enfocando los objetivos de esta semana, y vamos a iniciar de lleno ahora sí con todo nuestro tema de pie diabético. El pie diabético es una complicación de la diabetes que está asociada a una gran morbilidad, una elevada mortalidad, grandes costos y una calidad de vida reducida. Generalmente se presenta como úlceras de pie diabético con o sin un proceso infeccioso
subyacente y pie de Charcot en presencia de neuropatía periférica o enfermedad arterial periférica en personas con diabetes y es el precursor más importante para las amputaciones de las extremidades inferiores. La prevalencia global de la enfermedad del pie diabético se estima alrededor del 6%. Un estudio de cohorte basado en la población del Reino Unido demostró que el desarrollo de una úlcera de pie diabético se asocia con una mortalidad del 5% en los primeros 12 meses y del 42% en 5 años. Además, estos pacientes tienen un riesgo de muerte 5 veces mayor que los pacientes diabéticos sin heridas en los pies. Como factores de riesgo se han descrito la edad avanzada, el sexo masculino y el tabaquismo. Un paciente diabético tiene un riesgo de amputación de 15 a 40 veces mayor que una persona que no es diabética. México ocupa el 5º lugar en prevalencia de diabetes mellitus a nivel global. La Federación Internacional de Diabetes calculó en 2017 que la población mexicana con diabetes mellitus es superior a los 12 millones de personas de habitantes, ¿no? Con una prevalencia del 13.6% en adultos de 20 a 79 años y estima que para el año 2045 será de 21.8 millones aproximadamente. Las complicaciones de la diabetes mellitus son resultado de la toxicidad ligada a estados prolongados de hiperglucemia. Estas complicaciones afectan al paciente y a su familia y a la sociedad al enfrentar altas tasas de incapacidad, pérdida de autonomía y de mortalidad. La prevalencia de úlcera por pie diabético va del 1% en países europeos hasta el 11% en países del continente africano. Esta variabilidad tiene una relación directa con factores sociales, con factores también económicos, con factores que sean intrínsecos a la salud de cada uno de los pacientes. En México, en el año 2012, se reportó que el 47.6% de pacientes con diabetes referían ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies. El 7.2% presentaban úlceras en las piernas o en los pies y el 2% de los pacientes tenían una amputación. Esta úlcera se desarrollará en la cuarta parte de las personas con diabetes mellitus en el transcurso de sus vidas y es igualmente un signo ominoso, pues precede al 80% de las amputaciones por pie diabético. Además de la falta de prevención, existen factores que determinan la amputación como la infección y la enfermedad arterial periférica y otros que la propician, es decir, neuropatías, deformidad significativa del pie, rango de movimiento disminuido, presiones plantares elevadas, traumatismo menor, úlcera o amputación previa y alteraciones visuales pueden ser algunas de estas complicaciones. Todas estas patologías pues obviamente justifican un abordaje multidisciplinario para nuestros pacientes. Recordar que entre un 15 y un 25% de los casos serán eventualmente candidatos a una amputación contralateral. Una vez que un individuo pierde las dos extremidades, su capacidad de deambulación y productividad van a disminuir drásticamente y necesitará de cuidados institucionales, es decir, en el ámbito hospitalario y también de sus propios familiares. Los pacientes se verán envueltos en una serie de complicaciones que conferirán mayores costos a su propia economía y al sistema de salud. La mortalidad en pacientes con pie diabético se duplica en comparación con pacientes que no sufren esta complicación y al amputarse se registra una mortalidad de 5 años, una mortalidad a 5 años de hasta el 70%. Es trágico que alrededor del 1% de los pacientes con diabetes mellitus tendrá que ser amputado. Si consideramos de primera instancia los valores donde entendemos que aproximadamente o alrededor de entre 12 y 13 millones de mexicanos sufren diabetes mellitus y 1% de esa población tendrá una amputación, pues estamos hablando de que tal vez 10,000 o 12,000, entre 10,000 y 12,000 personas sufrirán una amputación, ¿no?
con diabetes mellitus, lo cual también es una cifra alarmante. Si consideramos que la diabetes mellitus es responsable del 25 al 90% de las amputaciones no traumáticas, las mismas que ocurren cada 20 segundos, esto equivale a cerca de 1 millón de personas amputadas al año en el mundo, ¿no? Claro está. La prevención del pie diabético es esencial y la mejor forma de hacerlo es controlar adecuadamente los niveles de glucosa de nuestros pacientes en la sangre a través de una alimentación saludable, ¿no? Que es la base de todo, el ejercicio regular y medicamentos prescritos por nuestros compañeros de medicina en este caso, o los compañeros de enfermería que se dediquen a la atención de los pacientes en consultoría. Las personas con diabetes mellitus tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas en los pies, como ya lo hemos mencionado, debido a la neuropatía periférica y la disminución del flujo sanguíneo en las extremidades inferiores por todas las consecuencias que ya hemos mencionado, lo que puede llevar a unas úlceras, a infecciones, amputaciones e incluso la muerte de nuestros pacientes. Por lo tanto, es muy importante que las personas con diabetes mellitus tomen medidas preventivas para mantener sus pies sanos. Y a nosotros como personal de enfermería nos toca enseñarle esas medidas preventivas a esas personas con diabetes mellitus para evitar y reducir el riesgo de desarrollar estas complicaciones. Y por lo tanto vamos a mencionar algunas, ¿no?, de estas medidas de prevención que son bastante lógicas, pero que son muy importantes para recalcar en estos pacientes. Controlar adecuadamente los niveles de glucemia, ¿no?, ya que la hiperglucemia puede afectar la circulación y la sensibilidad de los pies. Examinar los pies diariamente para detectar cualquier signo de lesión, como cortes, ampollas o flictenas, ¿no?, hinchazón, cambios de color o temperatura. También mantener los pies limpios y secos, prestando especial atención entre los dedos. Usar calzado adecuado y evitar caminar descalzo. Evitar lesiones en los pies, como cortes, flictenas, y tratarlas tan pronto como se detecten. Realizar revisiones regulares del pie con un profesional de la salud, ¿verdad?, para identificar cualquier complicación y que también le siga dando las recomendaciones. En resumen, la prevención del pie diabético es importante para reducir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes mellitus. Es fundamental que las personas con diabetes y sus cuidadores estén informados y realicen medidas preventivas para mantener los pies sanos. En la atención de enfermería yo les puedo recomendar algunas etiquetas diagnósticas, tanto en formato PES como en formato o taxonomía ANANDA, ¿verdad?, que pudiéramos llegar a aplicar con nuestros pacientes. Y por ejemplo, algunos diagnósticos de enfermería en el paciente con pie diabético pudieran incluir el riesgo de ulceraciones en el pie, ¿no? Este diagnóstico se aplica en pacientes diabéticos que presentan signos de neuropatía periférica como pérdida de sensibilidad o disminución del dolor en los pies, lo que aumenta el riesgo de úlceras en los pies, porque si no sienten dolor o molestias no se van a dar cuenta de manera inmediata de la lesión. Entonces es importante poderlo reafirmar. Riesgo de ulceraciones en el pie relacionado con, y ya podemos poner, ¿no?, todo lo que consideramos que sea riesgo. Dolor relacionado con el pie diabético, ¿no? Aquí propiamente podemos entender como pie diabético como un diagnóstico médico. Entonces podemos buscar un sinónimo o palabras que describan lo que es el pie diabético para poderlas colocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dolor relacionado con sería dolor agudo, en este caso dolor agudo o dolor crónico, depende el formato que estés utilizando. Dolor relacionado con una alteración de la continuidad de la piel secundario a niveles altos de glucosa, por ejemplo, ¿no?, manifestado por, y ya todos los signos clínicos que tiene mi paciente. Este diagnóstico aplica en pacientes que ya tienen diabetes, obviamente, y que expresan dolor y malestar en los pies debido a la presión en áreas específicas, cambios en la estructura ósea y otros problemas asociados con la neuropatía. Tenemos también otra etiqueta diagnóstica que puede ser el deterioro de la movilidad física,
Estos serían pacientes igual con neuropatía periférica o limitaciones debidas al dolor crónico de los pies, quienes pueden tener dificultades para moverse y desplazarse con normalidad. Este diagnóstico o esta etiqueta diagnóstica puede ayudar a enfocar el cuidado de nosotros como enfermeros. El cuarto o la cuarta recomendación sería el deterioro de la integridad cutánea, siempre y cuando ya exista como tal la lesión o la úlcera. Y este diagnóstico o esta etiqueta diagnóstica de enfermería se refiere a las lesiones cutáneas, incluyendo, como les decía, úlceras, flictenas, cortes o heridas abiertas que se producen en los pies de los pacientes con pie diabético. Y el quinto y última recomendación que también y no hay que dejar que pase serían los conocimientos deficientes, en este caso sobre el cuidado de los pies. El paciente puede ser capaz de reconocer aspectos clave de la atención del pie, como el uso de un calzado protector y la aplicación regular de ungüentos hidratantes, pero puede tener dificultades para seguir los elementos esenciales del cuidado diario, ¿no? De nuevo, mantener el pie ventilado, seco, ¿no? También revisarlo continuamente, el corte de las uñas, muchas situaciones que a lo mejor el paciente no conoce de manera específica y que hay que enseñarle. Entonces es una etiqueta diagnóstica también de mucho valor y que podemos colocar siempre en nuestro plan de cuidados al paciente con pie diabético. Los cuidados de enfermería en el pie diabético son fundamentales, como ya lo hemos platicado, para prevenir y tratar las propias complicaciones que puedan surgir debido a esta situación clínica. Algunas de las acciones importantes a considerar por la enfermera, ¿verdad?, que se encuentra o el enfermero que se encuentra realizando estos cuidados son, pues obviamente, la educación al paciente. Va a ser fundamental explicar la importancia del cuidado de los pies de manera adecuada, cómo realizar una adecuada limpieza, inspección, hidratación, un uso de calzado adecuado y prevención de lesiones, como ya lo hemos mencionado. La inspección de los pies, obviamente, para examinar de manera regular en busca de algunas lesiones nuevas, de aparición de hongos, cambios de color, temperatura y disminución de sensibilidad, bueno, van a ser bastante fundamentales también. El lavado de los pies, que se debe realizar con una adecuada o con adecuadas características, por ejemplo, agua tibia y jabón suave, neutro, de preferencia secado cuidadoso y aplicación de crema hidratante sin exagerar en el área entre los dedos para evitar la humedad. Corte de uñas, como lo mencionábamos hace ratito, cortar las uñas de forma adecuada, y recta para evitar deformidades y lesiones que pudieran condicionar a desarrollar la patología. Prevenir obviamente las lesiones, evitar el uso de zapatos o calcetines ajustados, evitar el caminar descalzo y enseñar al paciente cómo caminar correctamente para evitar la formación de callosidades en las zonas de mayor presión. Control de la glucemia, realizar un seguimiento al control de los niveles de glucemia del paciente para evitar las alteraciones en el flujo sanguíneo y la neuropatía. Y dentro de los cuidados pues también está dar el tratamiento si es que el paciente ya tuviera la lesión, donde debemos hacer una limpieza y curación adecuada de cada una de las lesiones que tenga el paciente para prevenir que éstas sigan con un proceso infeccioso progresivo y evitar la aparición de cualquier otra complicación. En resumen, de todo lo que les he platicado el día de hoy, pues los cuidados de enfermería en el pie diabético se enfocan en la prevención de las lesiones de primera instancia con el paciente diabético, ¿verdad? Y la detección temprana de lesiones y de complicaciones en el paciente que no haya tenido esta información. La enfermera debe promover un enfoque integral en el cuidado de los pies del paciente diabético, educando tanto al paciente como al familiar, su cuidador primario, para lograr resultados positivos y brindar la mejor calidad de vida posible. Entonces, es un tema bastante importante, quería hablar de él un poco. Pie diabético hay mucho de qué hablar, hay mucho que mencionar, pero las cifras que les he dado el día de hoy creo que son alarmantes. De 12 millones de diabéticos, 1% de estos 12 millones en México, de 12 millones aproximadamente de diabéticos en México, de personas con condición de diabetes, el 1%, 12,000 personas más o menos,
van a padecer pie diabético, ¿no? Digamos, es un aproximado y es un número bastante alarmante, sobre todo por las complicaciones que esto trae. De allí que nosotros de nuevo podamos intervenir y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que es la recomendación de la semana, y en esta ocasión les vamos a recomendar una revista de enfermería. Esta es una revista española que habla de muchos temas, desde situaciones complejas que se viven en la enfermería española hasta situaciones de actualización en la NANDA internacional, en el NOC, en el NIC, también de estudios que se están haciendo continuamente en el mundo, de nuevos fármacos, de nuevos tratamientos, de nuevos cuidados de enfermería que se están planteando, y me gusta mucho. Es la revista de enfermería facultativa. Se los vamos a dejar en la descripción el link de la revista, es gratuita y la verdad es que está bastante bien hecha. Para la noticia de la semana vamos a mencionar que, como lo han hecho en las noticias comunes a nivel nacional en México, se sacó apenas también los resultados de un estudio, ¿verdad?, de reducir el uso de las redes sociales, porque estas, al aumentar su uso como tal, pues generan ansiedad, depresión y también procesos de soledad severos en los adolescentes, por lo cual pues bueno, se ha tratado de crear alternativas para tratar de reducir este uso de redes sociales. En la actualidad, reducir el uso de las redes sociales disminuye la ansiedad, la depresión y la soledad en adolescentes. Las enfermeras de Las Palmas homenajean a la nueva promoción de especialistas, ¿no? Y son algunas de las noticias que se manejan, ¿verdad? Agreden a 4 profesionales en urgencias en el Hospital Costa del Sol. Enfermeras escolares imparten 28 talleres en institutos de Alicante. Las enfermeras sevillanas piden más matronas y un aumento en sus competencias. Micropigmentación mamaria para devolver la autoestima a las mujeres tras el cáncer. Víctor Vidal, enfermero y divulgador de la UNIR, dice: se puede vivir deprisa sin tener estrés. La enfermera gestora de los casos es el nuevo número de la revista de enfermería facultativa. Especialidad en urgencias y emergencias. El nuevo informativo de Canal Enfermero lo analiza. El Colegio de Enfermería de Valencia dona material a la unidad de críticos de anestesia del Hospital de la Fe. Son algunas de las noticias más importantes, ¿no?, que ocurren pues en España sobre todo, y algunas tienen que ver en el mundo, ¿no? Algunas recomendaciones que son bastante aceptables en el mundo. Entonces, reducir el riesgo de las redes sociales disminuye la ansiedad, la depresión y la soledad en los adolescentes. Es la noticia que escogimos de todas estas que se les acaba de mencionar, y pues nos habla que reducir este uso nos va a permitir mejorar, ¿no?, las condiciones de vida de nuestros adolescentes. Las redes sociales tienen un gran impacto en la vida diaria de las personas que las usan, pero sobre todo en los adolescentes, ya que estos pasan muchas horas conectados a la red, y esto produce que su salud mental se vea mermada, de manera que, si se reduce el uso de las redes sociales, se reducirá la ansiedad, la depresión y la soledad, según investigadores de la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Durante un experimento de 2 semanas con 230 estudiantes universitarios, se pidió a la mitad que limitara el uso de las redes sociales a 30 minutos al día y recibió recordatorios diarios automáticos. Resultados. Los resultados publicados en la revista Tecnología, Mente y Comportamiento revelan que se obtuvieron puntajes significativamente más bajos para la ansiedad, la depresión, la soledad y el miedo a perderse al final del experimento en comparación con el grupo de control. También obtuvieron puntajes más altos en afecto positivo, que los investigadores describen como la tendencia a experimentar emociones positivas, descritas con palabras como emocionado y orgulloso. Esencialmente tenían una perspectiva más brillante de la vida. La intervención simple. Y cito: me sorprendió descubrir que el bienestar de los participantes no solo mejoró en una dimensión, sino en todas. Me entusiasmó saber que una intervención tan simple como enviar un recordatorio diario puede motivar a las personas a cambiar su comportamiento y mejorar sus hábitos en las redes sociales. Esto lo menciona Ella
Faulhaber, estudiante de interacción humano-computadora y autora principal del artículo de la investigación. Los investigadores encontraron que los beneficios psicológicos de reducir redes sociales se extendieron a los participantes que a veces excedieron el límite de tiempo durante 30 minutos. Muchos de los participantes en el estudio de este comportamiento comentaron que los primeros días de reducción fueron desafiantes porque pues estaban acostumbrados, pero después del impulso inicial uno dijo que se sentía más productivo y en síntoma con su vida. Otros compartieron que estaban durmiendo mejor o pasando más tiempo con personas en persona. La autolimitación puede ser más práctica. Los investigadores señalan que otros estudios han investigado los efectos de limitar o abstenerse de las redes sociales, pero muchas de las intervenciones requieren una fuerte supervisión y la eliminación de aplicaciones o el uso de una aplicación especial para bloquear o limitar las redes sociales. Al igual que la rehabilitación de alguien que es adicto a las drogas, la responsabilidad externa puede ayudar a algunos usuarios, pero también conlleva un mayor riesgo de fracaso. Entonces de nuevo es una situación importante y que debe de llevar un seguimiento, ¿no? Los investigadores dicen que también es importante tener en cuenta cómo y cuándo se usan estas plataformas. La investigación futura podría explorar más esto, junto con los efectos a largo plazo de limitar las redes sociales y lo que las personas hacen con el tiempo que ganan. Vivimos en una era de ansiedad. Muchos indicadores muestran que la ansiedad, la depresión y la soledad están empeorando y eso puede hacernos sentir impotentes, pero hay cosas que podemos hacer para controlar nuestra salud mental y nuestro bienestar, asegura Douglas A. Gentile, ¿no? Que es también uno de los colaboradores de este estudio. Entonces, importante, ¿no? Tratar de hablar también con nuestros adolescentes y decirles que hay más cosas que las redes sociales y tratar de fomentar, ¿no? Que esto mejore en su vida cotidiana para un futuro no muy lejano. Vamos a continuar entonces ahora con las fechas relevantes de la semana, empezando por el día 19 de junio, que es el Día Internacional de la Eliminación o para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos, y también el Día Mundial de la Anemia Falciforme. ¿Okay? Importante. El 20 de junio es el Día Internacional del Nistagmo. El 21 de junio, el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ¿verdad? Y el Día Internacional del Yoga, asimismo como el Día Mundial de la Acromegalia. El 23 de junio, el Día de la Hidratación, ¿no? Y ahora que estamos viviendo olas de calor severas en el país, ¿no? En nuestra nación, en México, pues bueno, el 23 de junio se conmemora el Día Internacional de la Hidratación, el Día Internacional del Síndrome de Dravet también, el 24 de junio el Día Internacional de la y el Paramédico y el Día del Socorrista, también el 24 de junio. Y por último, el día 25 de junio, el Día Mundial del Vitíligo, obviamente en contra de la discriminación de estas personas y también lo que conlleva a cómo sobrevivir y vivir, ¿no? Con vitíligo. Entonces es importante que hagamos conciencia de estas fechas relevantes. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en plataformas de podcast más escuchadas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio y sobre todo también en YouTube. De nuevo, vayan a suscribirse, den manita arriba, activen la campanita, se los vamos a agradecer muchísimo. Esperemos que nos sigamos viendo más y más tiempo aquí en Lo Bello de Ser Enfermero. Si quieren que se hable de un tema en específico, si quieren que se realice un webinar, si quieren que se realice una publicación, un TikTok, unas flashcards, un episodio de podcast, pueden contactarnos en redes sociales en Lo Bello de Ser Enfermero, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, y lo más pronto posible les damos la resolución a su situación. Para el siguiente episodio, el número 79, hablaremos acerca de la enfermería del neonato. Tendremos una invitada muy especial. Espero que se encuentren bien, sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Nos escuchamos el próximo martes con más del mundo enfermero. Hasta la próxima.